Es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Martes 14 de julio del 2020, este es su programa Actúe en Derecho. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los televidentes del Oriente Colombiano, que todos los días de 2 a 3 de la tarde acuden a esta cita, aquí en Actúe en Derecho. Hoy un tema muy trascendental que ya le hemos venido dando trámite en estas 2 últimas semanas y es las dificultades jurídicas que tienen los propietarios de inmuebles, las arrendadoras, los conjuntos residenciales y todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Nosotros habíamos hace 8 días desarrollado este tema de forma muy amplia con una profesional, la doctora Diana Patricia, de la ciudad de Bogotá, pero las consultas que hacen nuestros televidentes, los mensajes que nos envían, nos pidieron que nuevamente profundizáramos en el tema el día de hoy. Doctora Marlene, nuestra compañera habitual, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tratar nuevamente el tema de los arrendamientos, pues como hablábamos en la oportunidad pasada, existe un vacío jurídico. El nuevo decreto de aislamiento preventivo obligatorio no habla nada sobre los términos del decreto anterior en el cual se decía que a partir que hasta el 30 de junio no se podían realizar desalojos, en fin, el decreto que invitaba a los arrendadores y arrendatarios a conciliar, porque todos sabemos que esta pandemia pues ha causado estragos económicos, muchas personas se han quedado sin trabajo, no tienen cómo pagar sus arriendos. Y también tenemos que ver que hay muchos arrendadores pues, que no tienen su local o su inmueble arrendado como un negocio, sino que derivan su sustento de estos arriendos. Entonces, hoy vamos a ver con nuestro abogado invitado cómo está funcionando esto, digamos, en la vida real, en el día a día. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han reactivado los términos? ¿No se han reactivado? Todo esto nos lo explicará nuestro abogado invitado. Y precisamente en los programas anteriores, doctora Marlene Murcia, llegamos a la conclusión de que estos decretos siempre estaban enmarcados dentro de la autonomía de la voluntad de las partes. Ojo, no estaban obligados a llegar a los acuerdos. Y en el momento que se extinguió la vida jurídica de estos decretos, fue donde comenzamos a encontrar estas lagunas jurídicas que son bastante delicadas, ya que la gran mayoría de habitantes del Oriente colombiano no están a su 100% en su capacidad de productividad y las exigencias económicas que tienen en este momento son al 100%. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Ramiro Serrano, especialista en propiedad horizontal. Doctor Ramiro, bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas para ti y para la doctora Marlene. Un saludo de nuevo aquí acompañándolos en este gran programa de Actúe en Derecho. Para todos los televidentes, muy buenas tardes. Bueno, doctor Ramiro, hay un problema en este momento que alcanzamos a tocar esa situación muy por encima hace 8 días y son las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales normalmente, ya después de que estos decretos extinguieron su vida jurídica, podían reunirse nuevamente en asambleas para nombrar su administrador, para revisar los estatutos, para hacer todo lo que tiene que ver en una asamblea. ¿A qué se pueden atener ellos en este momento, doctor Ramiro? Bueno, primero que todo me gustó mucho cómo inició usted el programa, diciendo que el Estado pues no puede meterse en la voluntad de las partes, en la libre disponibilidad, y que los contratos hacen ley para las partes.
la gente, es decir, la mayoría del común ha entrado en una equivocación al pensar que el decreto 579, que fue el primero, y posteriormente lo que fue el decreto 797, hicieron un cambio de la ley. No, fueron unas decisiones temporales de tiempo para generar ciertas alternativas y darle solución a la gente para resolver sus problemas jurídicos. La ley 579, temporal, hago la claridad, temporal, hizo la suspensión de las acciones de desalojo por razón de la pandemia y estas en una u otra forma las aplazó hasta el 30 de junio del 2020, conjuntamente con lo que eran los incrementos, conjuntamente con lo que era las entregas y lo que eran el recibo de inmuebles, y se generaron las dichosas prórrogas. De la misma manera, en el régimen de propiedad horizontal, como no se habían podido realizar las asambleas durante el 2020, dijo el decreto, bueno, como la persona jurídica no puede en un momento dado, sin aprobar los presupuestos y el consejo, generó dos alternativas interesantes dentro del decreto. Uno, que las asambleas virtuales del año 2020, hago la claridad, del año 2020, se debían realizar antes del 30 de junio de este año. Y las presenciales a más tardar un calendario después de la emergencia económica, que fue el 13 de abril, es decir, también ya está, este decreto ya está muerto. Lo que hizo precisamente fue un aplazamiento para hacer las asambleas del año 2020. En este momento, para tomar cualquier decisión, obligatoriamente tenemos que irnos hacia la ley 675 del 2001, y por razón de la resolución 1003 del 2020, el cual no permiten aglomeraciones, y cuando se hacen tienen que tener un distanciamiento de 2 metros y cumplir con todos los protocolos biosanitarios de la resolución 666, lleva encima una situación muy clara, que en muchos edificios, por falta de instalaciones físicas, se puedan realizar dichas asambleas, pudiéndose realizar con la figura de las reuniones no presenciales, lo que en común tenemos como las reuniones virtuales o las asambleas virtuales. Doctor Ramiro, disculpe, lo interrumpo en un momento. Hay un término que le gusta mucho a nuestros televidentes y lo ha institucionalizado la doctora Marlene Murcia, la vida real. Vamos a la vida real. Doctor Ramiro, doctora Marlene, nosotros sabemos cómo se desarrollan estas asambleas en los conjuntos residenciales. Sabemos los inconvenientes y cómo se extienden, ya que es muy difícil colocarlos a todos de acuerdo. El doctor dice que la resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, el 666, especialmente su artículo 3, dice, ojo, todos los elementos de bioseguridad le corresponden a la persona. Ahí lo define como el empleador. Bueno, la persona que convoca esta reunión. Doctora Marlene, ¿es viable dentro de la vida real, dentro de los factores que todos conocemos, desarrollar una asamblea como se ha hecho siempre? No, definitivamente es inviable, como lo decía doctor Ramiro, el doctor Ramiro. Las asambleas presenciales siempre han sido pues aglomeraciones, siempre se hacen, por ejemplo, en el salón social de la copropiedad, y esos son recintos pequeños, recintos cerrados. Entonces, yo no veo viable en este momento la realización de esas asambleas de manera presencial, a no ser que se trate de copropiedades muy pequeñas, de copropiedades que no tengan muchos apartamentos. Por ejemplo, en la copropiedad en la que yo resido, esto sería imposible porque son 300 apartamentos. Entonces, estamos hablando de que serían 300 personas si todas fueran juiciosas y asistieran. Entonces, yo no sé, yo veo esto inviable. No sé, doctor Ramiro, ¿usted qué piensa? ¿Esto se podrá hacer? ¿No se podrá hacer?
Mira, antes yo voy a comentar una situación que es muy clara. Las situaciones han cambiado. Yo me acuerdo cuando iba a este prestigioso programa en forma virtual, me tocaba irme desde la 1:15 para estar a las 2 en el programa, y después del desplazamiento me gastaba media tarde en ir. Hoy en día tenemos que decir que la virtualidad vino a quedarse. Eso tenemos que ser conscientes. Vemos el decreto 806 sobre la virtualización de la justicia, vemos el plan decenal de desarrollo, donde se habla también que en el transcurso ya llevamos 9 años del plan decenal y decían de la virtualización del Poder Judicial y de la parte administrativa. Dentro del plan de desarrollo del doctor Duque estaba la virtualización. Es decir, la virtualización no podemos negarnos a que vaya a desaparecer, porque fuera de ser un plan del gobierno, es una razón de subsistencia. Así como debe seguir siendo una herramienta normal, claro. Sí, claro. Mira, a mí me tocó empezar a litigar con máquina de escribir manual y me tocó adaptarme a los computadores. Yo me acuerdo cuando yo iba a los juzgados y colocaban los funcionarios colocaban los computadores encima de los archivadores porque no querían pegar al salto a los computadores. Y lo mismo nos sucedió con los teléfonos celulares. Y hoy es una realidad que la virtualidad sea un manejo para todas las situaciones. Que nos tocó el golpe de la noche a la mañana es otra situación. Pero la virtualización, yo creo que las asambleas y las reuniones, mire, yo he tenido más de 20 asambleas. En la primera duramos 14 horas. Sí, eso era hasta la madrugada. Sí. Ya hemos elaborado unos protocolos, el cual nos hemos dado cuenta que las asambleas virtuales o no presenciales se deben generar como unos protocolos, unos reglamentos antes, y estamos sacando asambleas en 2 horas y media, 3 horas. Pero eso lo va dando la experiencia, como cuando nosotros montábamos las asambleas de carácter presencial. Si se hace un buen esquema, las asambleas virtuales se vuelven verdaderamente ejecutivas. Fuera de eso, la ley 675, a mí me gusta mucho que el equipo que estamos los tres hablando seamos abogados. El artículo 37 da la oportunidad de la figura de delegados. Eso va a ser un esquema que va a venir en los próximos reglamentos de propiedad horizontal, el cual, por decir algo, son 10 torres. Entonces se hace la asamblea con 10 delegados, un delegado por cada torre, y se elabora un protocolo de nombramiento. Esa facultad que nos dio hace 18 años, ya vamos a cumplir 19 años de la ley 675 del 2001, el 3 de agosto, nos demuestra que la figura de delegados existía. El problema de las asambleas es que las asambleas tienen que volverse más ejecutivas, como decía el coordinador del programa, tienen que ser muchísimo más ejecutivas, porque lo que se analiza ahí son en esencia los problemas de la persona jurídica, más no situaciones que deben ser manejadas por los consejos de administración. Bueno, nuestras líneas 648-4820 y 310-245-8548. Para nosotros lo más importante es el testimonio de ustedes, los televidentes del Gran Santander. Vamos a ver esta nota que nos va a contextualizar a todos de cuál es la realidad que están viviendo los habitantes del oriente colombiano con este tema, arriendos y propiedad horizontal. Aumenta la preocupación entre los comerciantes de Cúcuta tras los bajos ingresos que han tenido en medio de la pandemia. Algunos de ellos no han podido llegar a acuerdos con sus arrendatarios y han tenido que abandonar sus negocios, así lo asegura Juan Antonio Carvajal, un colaborador que ha visto cómo sus vecinos han cerrado las puertas de sus empresas. Hay diferentes discusiones sobre la cuestión de los arrendamientos. La ley 576, que fue promovida ahorita en el 2020, decía que había un espacio de alivio hasta el 30 de junio. Pero ¿qué es la situación? Que es que los condominios tienen una pequeña o un desvío y ahorita empezaron ya a subir los incrementos. El descuento que hicieron las personas fue hasta el 30 de junio y a presentarse esos incrementos de arriendo, y a pesar de que se les ha dicho a los propietarios de los locales comerciales
pues ha sido difícil porque es que el comercio ha estado demasiado interrumpido. Los comerciantes piden al gobierno nacional que se tomen medidas obligatorias para que los arrendatarios rebajen un porcentaje de sus obligaciones mientras todo vuelve a la normalidad y de esta manera no verse tan afectados económicamente. Estas son las impresiones que tienen los habitantes del oriente colombiano, impresiones con muchas necesidades, doctor Ramiro, doctora Marlen. ¿Qué podemos decir de estos testimonios que acaban de darnos nuestros televidentes de la capital de Norte de Santander? Pues que es complicado porque, como lo hemos hablado en programas anteriores, el gobierno no puede entrar a regular sobre la propiedad privada. Decía el televidente que quería que el gobierno obligara a las inmobiliarias, obligara a los propietarios a ceder, a rebajar, pero esto es imposible, doctor Ramiro. Esto es imposible pues porque el gobierno no puede legislar en propiedad privada. Efectivamente, se estaría violando el artículo 58 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la propiedad privada. Pero hay que analizar el problema no solo desde una etapa, sino también dentro de la otra. Así como se puede favorecer a los arrendatarios, se van a afectar a los arrendadores. Gran parte de los arrendadores que tienen inmuebles en arriendo viven de dichos cánones. Entonces, el gobierno no podría tomar tampoco decisiones a nivel de situaciones que generen desequilibrio para uno o para el otro. Porque es que cuando vemos la narración que vimos por parte de nuestro amigo de Cúcuta, pues es muy cierta, para los arrendatarios ha sido terrible. La única alternativa precisamente fue con el decreto 797, el cual se planteó que se podían entregar los inmuebles solo pagando una tercera parte de sanción, pero especialmente sobre aquellos que no se pueden abrir, como son los bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego video, gimnasios, piscinas, saunas, balnearios, cines, teatros, todo lo que genere aglomeraciones, alojamientos, servicios de comida, ¿no? Todos estos inmuebles pueden entregarse y el Estado metió la mano diciéndole que solo se pagará la tercera parte de la sanción estipulada en el contrato y en caso de que no exista cláusula penal, se pagará un mes de sanción. Bueno, lo más importante para Actúen Derecho es el testimonio, es la opinión que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. Tenemos llamada en línea, don Gustavo, muy buenas tardes. Gustavo Suárez Gómez, hágame un favor, doctora, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Hágame un favor, llamo de Piedecuesta, hace 8 días llamé y sobre el hombre que el señor ese ahí consume drogas, estupefacientes y todo, y yo estoy enfermo sobre eso, doctora, yo tengo 62 años, fui y puse el denuncio y el inspector de Piedecuesta me dijo que eso verbalmente eso no tenía valor, que tocaba documento y todo, y me dijo que él no podía hacer desalojos, que eso me tocara conseguir un abogado, un doctor, para que hicieran los trámites esos, doctor. Yo quiero que usted me colabore, me ayuden, denme el número del celular, el teléfono, para comunicarme con ustedes, ayúdenme, doctor, porque el inspector de Piedecuesta dice que no, que de ellos no hacen desalojos, que los inspectores no, que me toca directamente con un abogado. Ayúdeme, doctor. Gracias, muy amable y buena tarde. Doctora Marlen. Bueno, doctor Ramiro, lo contextualizo. Nuestro televidente nos había llamado ya la semana pasada, tiene una problemática con un inquilino que, según dice él, vende o consume, además, consume y vende estupefacientes en el inmueble que él le tiene arrendado. No le paga los cánones, fuera de eso lo ha amenazado. Él dice que acudió a la inspección de policía, pero como usted lo acaba de oír, pues no tuvo ninguna solución. Dice que no tiene para pagar un abogado. Difícil situación la de nuestro televidente. ¿Qué le podemos decir, doctor Ramiro? ¿Qué puede hacer nuestro televidente? Bueno, primero que todo, ahí hay dos figuras
que se puede generar una en forma pronta y mientras hace la figura de desalojo. Hay algunos jueces de la República que yendo por encima de la ley antitabaco, donde permite en una u otra forma el consumo de sustancias psicoactivas en las unidades privadas, por el derecho a la salud han generado unos fallos restrictivos en el consumo cuando altera a otras personas. Primer punto para la persona. Segundo, sería un proceso de restitución de inmueble arrendado. Si la persona no tiene capacidad económica para pagar un abogado, existen los consultorios jurídicos de las universidades. Ya hay juzgados, ya están funcionando los juzgados en forma eficiente a partir del 1 de julio de este año. Y por medio de los consultorios jurídicos se puede llegar a una buena alternativa para el desarrollo de la finalidad que tiene nuestro oyente. 310-245-8548, 648-4820. Tenemos mensaje de nuestros televidentes. Yo vivo en arriendo. La arrendataria me reportó a la aseguradora y la aseguradora me está cobrando gestión de cobro por mora. La arrendataria no me volvió a facturar cada mes desde abril porque al entrar en la mora que ellos reportan a la aseguradora y debo reglamentarla con ellos. La aseguradora Libertador entonces me cobra 10% del valor del canon por gestión de cobro, pero me hace un descuento al 3% por mes. Doctor Ramiro, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Mira, una de las cosas que frecuentemente suceden en los contratos, uno firma los contratos de arriendo pero no los lee. Conozco la estructura de este tipo de contratos y en el contrato está estipulado en caso de mora el cobro de la gestión de cobro. Esto es una realidad, es entrar como lo planteaba el coordinador del programa. Es necesario ir a hablar con la aseguradora para llegar a un acuerdo y a ver si se puede bajar el valor de ese cobro de gestión jurídica. Bueno, eran situaciones que nos planteaban también en el programa anterior, doctora Marlene, que la gran mayoría de usuarios, de arrendatarios, solicitaban a la arrendadora que hicieran un acuerdo, pero la arrendadora les contestaba después del 30 de junio, el día en que terminó la vida jurídica del decreto 576, 579, si no estoy mal, y pues no podían hacer ningún acuerdo, ningún alivio al respecto. Sí, el tema de las arrendadoras pues ha sido bastante complicado porque casi ninguna ha querido llegar a ningún acuerdo con los arrendatarios. No sé, doctor Ramiro, ¿existe algún mecanismo, digamos, que pueda obligar a una inmobiliaria a llegar a algún acuerdo? ¿Qué puede hacer un televidente que está en esta situación y que la inmobiliaria no quiere acceder a hacer ningún acuerdo ni ningún tipo de rebaja o descuento? ¿Qué puede hacer? Mire, en la firma lo que ustedes están diciendo es muy cierto. Esto es una bola de nieve. Y digo una bola de nieve porque a veces no son las inmobiliarias, son los propietarios. Entonces, la inmobiliaria tiene que hablar con el propietario que es al que hay que cancelarle por parte de la inmobiliaria los respectivos cánones como se haya generado en el contrato de corretaje o mandato o administración. Los propietarios del inmueble, como han firmado un contrato con la inmobiliaria de que ellos le pagan, pague o no pague el inquilino, entonces dicen, no, yo no le rebajo, usted se comprometió a pagarme. Y eso se ha vuelto una bola de nieve por la situación de los propietarios. Las arrendadoras no pueden descontar porque no la autoriza el propietario. Y se ha generado también un problema sándwich ahí, porque las inmobiliarias obligatoriamente se les ha crecido la cartera de una forma casi inviable empresarialmente. Incobrable. Entonces, prácticamente. Sí. Una de las creencias de la gente es que la inmobiliaria es la que no rebaja, el que no rebaja es el propietario.
la inmobiliaria no tiene la intención en ninguna manera de crecer su cartera, porque lo totea. Para ellos son más importante bajar el canon y que le paguen. Que tengan flujo de caja. Que tengan flujo de caja. ¿Y cómo responderle a los dueños de los inmuebles? Exacto. Hoy el que analiza el problema verdaderamente se da cuenta que las que están en el sándwich, ¿sí?, son las inmobiliarias, porque los propietarios dicen, usted firmó de que pague el inquilino, pague o no pague, pero todos están en posición de no pago. Entonces, los del problema en este momento, más que los mismos inquilinos, son las inmobiliarias, entre lo que es el trabajo de administración entre el propietario y el arrendatario. Doctor Ramiro, doctora Marlen, vamos a una pausa comercial. Después de esta pausa, continuaremos con este tema de interés para todo el oriente colombiano, arriendos y propiedad horizontal. Ya regresamos. Continuamos en su programa Actúe en Derecho. Son tiempos en los que el carácter y la templanza santanderiana son puestos a prueba día a día. La responsabilidad social es la mejor vacuna para sobreponernos a todas estas dificultades que nos pone este confinamiento. El Canal TRO ha iniciado esta campaña de prevención frente al COVID-19. Primero, lávese las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, guarda distancia. Y 6, limpia las superficies y objetos. Doctora Marlen, doctor Ramiro, usted tocaba un tema muy delicado y lo hablábamos al comienzo del programa, donde hacíamos ver que el gobierno nacional expide una serie de medidas de alivio económico, teniendo en cuenta que estamos viviendo medidas excepcionales. Sí, doctor Ramiro, nosotros revisamos la gran mayoría de encabezados de estos decretos legislativos. El gobierno nacional busca proteger el orden público, el derecho al orden público que todos nosotros tenemos. Nosotros normalmente habíamos relacionado esa protección del orden público con el pie de fuerza del Estado, pero el gobierno nacional nos dice, ojo, acá el orden público se conserva si nosotros cuidamos la salud y la vida de las personas. Y ojo, en un Estado social de derecho hay dos pilares que se protegen, que es la vida y la propiedad privada. Doctor Ramiro, doctora Marlen, en este momento le están exigiendo a los ciudadanos sus obligaciones económicas al 100%, cuando ellos en su etapa de productividad no han llegado muchas veces ni siquiera al 30%. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes, doctor Ramiro? Bueno, eso es una pregunta más para economistas que para abogados, pero la pregunta es un poco fuerte y es una situación real. Los que hemos visto un poquito o hemos leído un poquito la historia sobre el manejo de las pandemias, después de una pandemia o después de una crisis siempre viene el problema grave de lo que es la parte económica. Y así no suene harto la palabra de reinventarnos, la realidad es que yo, como le digo a muchas empresas que asesoro, que tienen trayectorias de 20 o 30 años, que yo les digo, a ustedes les sirve hoy el nombre, pero de aquí en adelante volvemos a empezar, porque los esquemas comerciales y los esquemas, hasta los esquemas jurídicos, administrativos van a cambiar. Esas son situaciones propias que no está viviendo Colombia, está viviendo todo el mundo, y esto lo podemos ver en los mismos noticieros, los noticieros del TRO, los noticieros nacionales, donde en realidad estamos en un proceso de cambio, y todo proceso de cambio genera crisis. Y vamos a tener, yo creo que ni para el presidente ni para los gobernadores y alcaldes es agradable la situación de esta pandemia. Me gustó mucho como planteó usted al inicio del programa, de que nosotros hacemos parte del problema, luego tenemos que empezar a buscar soluciones en cuidarnos a nosotros mismos. Pero la economía tiene que seguir, y la oferta y la demanda van a hacer subir o bajar los precios. Pero es una situación que se va a generar en el comportamiento del mercado. ¿Cuándo se soluciona eso? Cuando nos adaptemos
nosotros a trabajar en los esquemas propios de cada actividad. Fijémonos que los constructores con menos personal están siendo capaces de terminar sus obras. Vemos muchos negocios, lo digo por misma experiencia, que nunca habían entrado al mundo de la virtualidad y ya están entrando. Vemos hoy que las asesorías se hacen virtuales, pero tenemos obligatoriamente que pegar el salto, porque si somos reticentes a ese cambio va a ser más demorado y creo que nos va a salir mucho más costoso estos fenómenos de cambio. El doctor Ramiro tiene razón, en crisis están la gran mayoría de emprendimientos en el país. Tenemos llamada al aire, señor Carlos, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Carlos? ¿Puedo hacer una pregunta sobre asambleas? Sí, señor. Vivo en un conjunto donde somos 132 propietarios y residentes, desde luego. El 60 y más, tal vez el 80% somos adultos mayores, quienes vivimos acá, obviamente. Entonces, algunas personas, algunos de los residentes, quieren que se haga una asamblea, la cual debió haberse hecho desde marzo, pero por razón de lo que vivimos no se ha podido hacer. Entonces, ellos quieren que se haga una asamblea. Entonces, la propuesta sería, o la propuesta que ellos dicen que se haga virtualmente, pero eso es imposible porque no todos manejamos el sistema. Entonces, una opción que surgió es de que se haga, digamos, la mitad presencial, haciéndola en uno de los salones, y lo otro virtual. Entonces, en eso consiste la pregunta, si es factible hacerla así. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente Carlos Villamizar? Pues ahí sí vamos a trasladarle la pregunta directamente al doctor Ramiro. Este híbrido, mitad presencial, mitad virtual, ¿será factible? ¿Será posible, doctor Ramiro? A ver, veamos las figuras que se pueden hacer para darle solución al cliente. Sí, al cliente, no al televidente, ¿no? Puede ser un cliente, doctor Ramiro. Son clientes potenciales. Claro. Sí, del canal TRO, ¿no? Bueno, hay una cuestión que precisamente hay que entrar a analizar. Lo que está hablando nuestro televidente es de lo que se llaman las asambleas mixtas, que se hacen mitad presencial y mitad virtual. Se pueden hacer también por comunicación escrita para tomas de decisiones. Está en el artículo 43 de la Ley 675 del 2001. Se pueden hacer virtuales, artículo 42 de la Ley 675 del 2001. Se pueden hacer que en cada torre se consiga una persona el poder de los de la torre y participar un grupo pequeño, otra alternativa, ¿sí? Es decir, la creatividad en el desarrollo y el cumplimiento de esto no quita la posibilidad de que se puedan desarrollar las diferentes clases de asambleas. Las asambleas en una u otra forma podrán hacerse con los protocolos precisamente de la resolución 1003 y la resolución 666, mientras cumpla el aislamiento y los requerimientos biosanitarios, pueden realizarse presencialmente. Yo conozco ya en algunos edificios que se han visto ahorcados un poco por el presupuesto, que lo han hecho de esa manera. Entonces, en una torre se dice consigan los poderes y asisten 7 o 9 con la intención de definir esta situación jurídica. Pero también, como dice el televidente, es muy válido realizarlo en el criterio de las asambleas mixtas, que aunque no las tiene la Ley 675, sí están contempladas en el Código de Comercio y están también reglamentadas en las resoluciones específicamente de las comunidades. Nuestros televidentes del Oriente Colombiano nos han enviado un video, una pregunta que quiere hacerle a nuestros profesionales que hoy están tratando ese tema de arriendos y propiedad horizontal.
La verdad nos ha afectado mucho porque nos ha tocado que entregar locales, porque como se pueden dar cuenta, ahí no puede pasar absolutamente nadie. Si no tiene pico y placa, y como la policía a toda hora vive cambiando el número, el último de la placa, bueno, a toda hora viven cambiando de ¿cómo es la palabra? De opinión, ¿sí? Entonces, aparte de eso no deja pasar a nadie, entonces ¿cómo va a vender uno y cómo va a pagar uno un arriendo? Doctora Marlene, los locales comerciales, por lo menos en la ciudad de Bucaramanga, el gobierno municipal intentó darle vida a los emprendimientos gastronómicos con 2 pilotos que desafortunadamente por el pico de la pandemia se cayeron. El flujo de gente no es la que quieren los comerciantes en este momento y el pico y placa, las decisiones de la administración, del gobierno nacional, los ha puesto en un limbo a todos estos comerciantes. Doctora Marlene. Sí, claro, es que esto no es un cambio de opinión, como dice la televidente, del policía. El policía está ahí es para hacer cumplir las normas que dicta tanto la administración municipal como pues el gobierno nacional. Aquí básicamente el tema es la pandemia en la que estamos viviendo. No debemos salir, no debemos ir al comercio, pues es infortunado para las personas que viven de este negocio, pero es así. Tendrían que pues mirar otras alternativas, no sé, entrar a la virtualidad, pero no se trata de que el policía no quiera dejar que las personas trabajen. Él está ahí para preservar el orden público. Hablaba el doctor Reinaldo del orden público. Esto es preservar el orden público. Y pues las personas que tienen esta situación y que se ven afectadas también tienen toda la razón, pero entre la economía y la salud, yo personalmente pues voto por la salud, pero pues también estoy en una situación privilegiada, no tengo que salir a la calle a vender para poder comer, entonces es difícil ponerse en los zapatos de las dos vertientes, o la salud o la economía. Todos necesitamos cuidar la salud y la economía. Doctor Ramiro. Doctora Marlene, pero a ver, la televidente tiene en una cuestión muchísima razón. Digamos, en el ejercicio de uno ha tenido que leerse en esta pandemia más de 100 decretos. Yo me he leído 100 algo, de los que en un momento dado tienen que ver con razón de mi trabajo. La dificultad que tiene la oyente es perdóneme, si uno como abogado, uno empieza a mirar, ¿será que esta norma aplica acá? Si esta norma aplica acá, esos cambios de pico y placa, esos cambios de pico y cédula, esos cambios de pico y género, que el toque de queda, que no hay toque de queda, que se puede abrir, que no se puede abrir, eso sí ha generado un gran malestar. Pero como lo plantea usted, doctora Marlene, ha sido por situación de la evolución de la misma pandemia. Pero sí es un problema que de verdad tiene toda la razón la oyente. Me inclino en el caso de lo que estás planteando al decir precisamente que es necesario, es muy necesario, es empezar a elaborar un negocio porque según el planteamiento de los epidemiólogos y de la Organización Mundial de la Salud, dicen que si nos va bien vamos a estar 2 años en esta situación de aislamiento que puede ser obligatorio o voluntario. ¿Sí? Obligatorio o voluntario. Entonces puede que ya no nos obligue el gobierno, pero la gente de todos modos va a tener todos los cuidados específicos sobre esto. Mira, mientras se ha caído la venta de finca raíz, porque todos somos conscientes de eso, se ha crecido lo que ha sido la venta de lo que son parcelaciones y lo que son, porque la gente está buscando unas nuevas alternativas. Necesitan flujo de dinero. Sí, entonces, el comportamiento tanto del mercado inmobiliario como de la parte comercial tiene en este momento que entrar a visualizar otros aspectos que le generen una alternativa acorde a cómo se está moviendo el mercado. Es muy importante ver cómo se está moviendo el mercado. El mercado no va a salir a las calles en montones como estaba antes, porque puede que hayan personas muy frescas, como hay otras personas que en un momento dado van a ayudar, van a generar para conservar la salud.
Yo le digo a mis compañeros de programa, si ellos salen sin necesidad, no, salen específicamente a las tareas laborales y vuelven a su casa. Antes uno se decía, ole, me voy a pie y me devuelvo al centro y toda la cuestión para oxigenar. Hoy uno se está cuidando. Entonces, esa actividad comercial ha cambiado, entonces hay que buscar otras alternativas. Mira, yo en esta pandemia he conocido más de 8 plataformas para exponer. Ya le toca a uno preguntarle por cuál plataforma. Las aplicaciones del teléfono están llenas de plataformas, ya a uno no le caben las aplicaciones. Exacto, doctor. Entonces, esa es la situación, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos con el esquema de negocio del año pasado. Fue un cambio brusco, pero yo invito a los televidentes a tener una mentalidad diferente porque esto no va a echar atrás. Y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo han dicho los epidemiólogos, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho. Es decir, tenemos que ser conscientes que tenemos que pegar el salto, queramos o no queramos, si queremos en un momento dado salir adelante respecto al cuento. Doctor Ramiro, doctora Marlene, al parecer la única ley que ha estado muy clara en esta etapa de confinamiento ha sido el Código de Policía, comparendos por pico y cédula. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con este tema que es arrendamientos y propiedad horizontal en Aquí. Actúen Derecho. Continuamos aquí en su programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, arriendos y propiedad horizontal. Tenemos al evidente en línea. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes para el doctor Ramiro Serrano y para toda la mesa. Muchísimas gracias. Doña Doris, ¿cuál es su inquietud? Muchas gracias. Mira, para el doctor Ramiro Serrano, en relación a las reuniones de las asambleas generales en conjunto cerrado, si es posible realizarla por delegados en forma virtual, ya que se requiere porque algunos administradores están abusando en este momento de que no podemos convocarnos para poder actuar a espaldas de la comunidad por no poder tener la asamblea general, y en consulta me dicen que la ley no los faculta no hacerla. O sea que si duramos 3 años o más no vamos a tener la posibilidad de asamblea general en los conjuntos. Gracias. Doctor Ramiro, antes de que usted conteste esta inquietud, yo le complemento a nuestra televidente. La preocupación más grande que han tenido todos los televidentes que nos han llamado y han preguntado respecto al tema es la legalidad de la asamblea, sea virtual, sea presencial. La preocupación de ellos es la legalidad también. Es que mira, el artículo 37 de la ley 675 establece que habrá asamblea general de copropietarios cuando se reúnan con los requerimientos o procedimientos propios para cada situación. Esta puede ser ordinaria, que generalmente se puede hacer, dice la norma, una vez en el año. Nosotros tenemos el convencimiento de que asambleas ordinarias es solo una vez, que es en los 3 primeros meses, pero por razón del contenido ya se ha pronunciado varias veces los tribunales sobre que las asambleas ordinarias pueden ser varias en el año. Lo importante es el contenido que se va a trabajar. Y existe la extraordinaria, que puede ser citada por el administrador, por el consejo de administración, por el revisor fiscal, o puede ser con un 20% de los coeficientes de copropiedad. Es decir, se puede citar en caso de la negativa por parte del administrador con un 20% o el mismo consejo del revisor fiscal citarlo. Ahora, respecto a la pregunta que hacía nuestra oyente, en una forma muy clara lo planteamos en la anterior inquietud, que existen diferentes formas de hacerla, no es solo la manera presencial, se puede hacer virtual, dijimos que se podía hacer mixta, que se podía hacer por comunicación escrita, se podría entrar a manejar esa asamblea con diferentes formas que nos determina la ley. Es decir, no podemos enceguecernos de que la asamblea, por razón de la pandemia, no se va a poder realizar, es decir, que en 2 años no vamos a poder realizar las asambleas.
se van a tener que utilizar los protocolos respectivos si se quieren hacer en forma presencial o tenemos toda esa bandeja de situaciones en el cual se puede trabajar. No hablemos de delegados porque delegados es una figura específica que es cuando está constituida en el mismo reglamento de propiedad horizontal. Llamémoslo más bien con apoderamiento, es decir, que nosotros le otorguemos el poder a 10, 15 personas para que tomen las decisiones de la persona jurídica. Y se toman las decisiones a la luz del artículo 25, que es en relación a los coeficientes de copropiedad de lo que cada persona entra a representar. 310-245-8558 y 648-4820. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, ¿me pueden colaborar con una duda? Si el contrato de arrendamiento lo tengo por 1 año, ¿lo puedo cancelar ahorita por la situación de pandemia? ¿Hay que pagar una sanción o algo así? Gracias. ¿O se debe pagar los 3 meses que está estipulado en el contrato? Doctora Marlene. Bueno, esta pregunta pues es recurrente. Volvemos a decirlo, el contrato es ley para las partes. El contrato tiene unas cláusulas, unas penalidades para deshacerlo antes de su cumplimiento. Hasta ahora, pues los únicos que por razón de la pandemia pueden entregar los locales comerciales, son los locales comerciales. El gobierno no ha regulado nada sobre los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. ¿O me equivoco, doctor Ramiro? No, y yo diría que no para todos los locales comerciales, sino los que están especificados en el decreto 797. En el caso de los residenciales, por la ley 810 del 2003, se debe pagar de sanción 3 cánones de arrendamiento y sobre esto no hay condonación por parte de una resolución alguna. Es decir, se tendría que cancelar esa sanción, ya que ningún decreto de este estado de emergencia ha cambiado dicha situación. 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos otro mensaje por WhatsApp de nuestros televidentes. Buenas tardes. La presente es para comentarles mi caso. Estamos pasando por una situación difícil laboralmente. No hemos podido pagar el arriendo del mes de mayo, junio y julio. Llamamos a la afianzadora y dicen que teníamos plazo para pagar sin interés hasta el 30 de junio, cuando se extinguió la vida jurídica del decreto que hemos estado socializando todas estas 2 semanas. Nosotros pagamos 550,000 pesos y dicen que ahora tenemos que pagar el 18% más IVA, o sea que tenemos que pagar 668,000 pesos por mes. Eso es legal y no me dan ninguna solución ni acuerdo de pago. Doctor Ramiro. Como hemos hablado, muchas veces firmamos el contrato sin leerlo y precisamente estos contratos hablan de que la carga jurídica será cobrada en un momento dado. Esa es una situación contractual que entraría precisamente a generarse problemas sobre esto. Vuelvo a repetir, y a mí me gustan mucho los planteamientos de la doctora Marlene, es necesario ir a conciliar, a intentar arreglar y ver las posibilidades para hacer un pago efectivo. Es mejor un buen arreglo que un buen pleito, definitivamente. Doctora Marlene, ¿qué podemos sugerirles a nuestros televidentes para la forma en la que pueden llegar a un buen acuerdo siempre en estos contratos? Bueno, yo he sido reiterativa con el tema de conciliar, porque creo que es lo mejor. Y nosotros tenemos en Bucaramanga el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. Es el Centro de Conciliación de Asuntos Civiles y Comerciales. Está operando de manera virtual y ha sido tanto a la demanda que han tenido que han realizado jornadas que ellos han denominado de conciliatón, porque es que este tema realmente pues está desbordando todo. Entonces, tanto arrendatarios como arrendadores deben tener presente que, como lo decía el doctor Ramiro, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, yo los invito a conciliar. En la página de la Procuraduría ustedes encuentran el link de conciliaciones. Pueden presentar su solicitud de manera virtual. Las conciliaciones están siendo rápidas.
a pesar de la demanda, pues está trabajando de manera rápida para tratar de llegar a un acuerdo. Aquí lo importante es lograr conciliar. ¿Y qué es conciliar? Ceder un poco. Yo no puedo llegar a una conciliación pensando que no voy a ceder, que no voy a rebajar, o como arrendatario pensando que no tengo que pagar. Entonces, la invitación es tratar de conciliar porque es la opción más viable en estos momentos. Tenemos la última pregunta de un televidente de la ciudad de Cúcuta. Unos que cobran 400, otros que cobran 1 millón, otros que 3, otros que 4 millones. Eso está volviendo un negocio. Y nosotros no podemos, imaginar, en este momento cerrado, ¿cómo hacemos nosotros para generar dinero en este momento? Está imposible. Doctor Ramiro, lo que le alcancé a entender a este televidente de forma muy rápida, ya nos quedan 2 minutos para el cierre del programa, es que hay 30 segundos, me dicen en producción, hay tramitadores que se están aprovechando de esta situación. No, los arreglos se deben hacer directo con la arrendadora o con el propietario. Y me parece muy bien lo que dice la doctora Marlene, es intentar llegar a conciliaciones. En caso de que no se lleguen a acuerdo, intentar el acercamiento. Con eso, para respetar en estudio, esa sería en forma resumida la situación. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, no, a ustedes. Es un orgullo para mí estar en este gran programa. Como siempre, he estado acompañándolos a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. A usted lo conocí hasta hoy. Con la doctora Marlene sí me veía desde hace rato, y que sigan haciendo esta gran labor en este programa. Doctora Marlene, muchas gracias por la compañía. Nos vemos mañana en otro programa acá en Actúa en Derecho. Muchas gracias.